Convicciones. Breves miradas a la verdad. La Cristiada Mexicana, de Andrés Ascue. Mujeres cristeras. No podría entenderse las dos cristiadas sin la cooperación total de las mujeres cristeras. En agosto de 1926 habían sido las primeras y más decididas a la hora de montar guardia en las iglesias. Los hombres acudían a defender las iglesias para también defender a sus mujeres. En los orígenes de la cristiada, las mujeres mexicanas cuentan con la primera mártir, María del Carmen Robles, que muere resistiendo las deshonestas propuestas del general Vargas. El movimiento cristero encuentra en estas mujeres el sostén insustituible sobre el que se pueden forjar los mecanismos necesarios para sobrevivir. La ayuda ofrecida por las mujeres no está desarticulada sino organizada y sometida a innumerables riesgos. La ineficacia de la Liga Nacional de Defensa, donde se agrupaban los católicos especialmente urbanos, lleva a la consolidación de la Unión Popular y posteriormente a la formación de las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco. Las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco se fundan en Jalisco el 21 de junio de 1927. La Iglesia acaba de canonizar a Santa Juana de Arco. 17 muchachas en Zapopan, Jalisco, fundan la primera Brigada Santa Juana de Arco. Sus edades comprenden entre los 15 y los 25 años y son solteras en su mayoría. Están dirigidas por jefes de la Unión Popular cuya edad no superaba los 30 años. Pronto las brigadas se extienden por todo el país y llegan a encuadrar a más de 10.000 mujeres organizadas. En México, Distrito Federal, feudo de la Revolución, la organización empieza a funcionar en enero de 1928. Las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco trabajan en la clandestinidad, imponiendo a sus miembros un juramento de obediencia y de secreto. La estructura es jerárquica y militar, pues se la supone un cuerpo más de combate en la guerra cristera. Entre sus funciones se encuentra estructurar un sistema de financiación recaudando dinero entre los católicos mexicanos. También es labor fundamental la compra de armas y municiones y el aprovisionamiento a las tropas cristeras. El municionamiento de las tropas cristeras no es sencillo, pues tienen que luchar contra un embargo decretado por Estados Unidos que prohíbe vender armas y municiones a los cristeros. Los cristeros provenientes del mundo rural no pueden fabricar munición, por lo tanto, su supervivencia depende de la labor de las mujeres. La eficacia de las brigadas en este campo es rotunda. Gracias a los brigadistas y a los obreros católicos de las fábricas de armas del Estado, pueden establecer un sistema de abastecimiento de cartuchos. Las muchachas acuden de las provincias a recoger munición a la capital y la transportan a los lugares de combate camuflada en chalecos especiales con doble forro. Cada chaleco puede llegar a contener más de 500 cartuchos. La carga debe pasar numerosos controles y llegar a su destino en las montañas. En un principio la Liga acepta que las brigadas tengan un funcionamiento autónomo, pero pronto desean controlarlas, ya que la propia Liga es incapaz de crear una organización semejante. Al resistirse a un control por parte de la propia Liga abre un expediente teológico contra ellas, presentándolas ante Roma como una sociedad secreta. Su secretismo no es otro que el propio de una organización de resistencia en estado de guerra. Pese a la incomprensión de los católicos cómodos, ellas se sacrifican hasta el heroísmo por mantener todas las necesidades de los cristeros en lucha. Denunciadas reiteradamente ante Roma, se dan indicaciones desde la curia para que cese el juramento de obediencia y secreto. Fieles a la Iglesia, las dirigentes de las brigadas dejan de exigirlo. El desastre entonces se hace inevitable. Las brigadas habían conseguido mantener en jaque al gobierno sin que éste hubiera podido desarticular la organización. Sin embargo, ante la nueva situación, las filtraciones desmoronan la organización.
En el verano de 1929, numerosas militantes son detenidas y deportadas. Pero las brigadas femeninas no son solo una organización con fines militares, sino que son también una organización caritativa y social. Las mujeres, ante las leyes anticlericales, han lanzado a los hombres a los montes. Ellas mismas, en las zonas dominadas por los cristeros, se quedan cultivando los campos y cuidando las casas. Además, se encargan de abastecer de alimentos a las tropas. Otras veces, las mujeres se convierten en un soporte vital al ocultarse con sus hijos en las mismas montañas en las que están sus maridos, hijos o hermanos. También se organizan servicios sanitarios, cuerpos de enfermeras y, lo más importante, se organizan para mantener viva la catequesis y la religiosidad. Las brigadas toman como base de militancia los grupos de catequesis parroquiales y las adoraciones nocturnas femeninas, y su base social abarca todas las capas sociales. Los mandos están compuestos, sin embargo, en su mayoría, por sencillas mujeres campesinas. Espíritu revolucionario. México ha tenido una larga tradición anticlerical que se ha ido transmitiendo en determinadas élites, especialmente criollas. Al igual que los españoles afrancesados, se sentían acomplejados ante la tradición católica de España y veían en el modelo francés la solución a tantos años de atraso. En México el comportamiento político es muy semejante. Los liberales, que promueven las leyes de la Reforma, ven con simpatía y admiración a Estados Unidos, especialmente a su religión protestante, y juzgan que ella es la causa de la grandeza norteamericana. Grandes revolucionarios provienen de la frontera norte con Estados Unidos: Carranza, Obregón o Calles. Muchos de ellos tienen conciencia de no pertenecer al México indio, al cual desprecian profundamente. En un artículo de Roberto Pesqueira, titulado Los hombres del norte, se inicia lo que se ha denominado el nortismo o pochismo. Roberto Pesqueira señala que el centro y el sur de México está degenerado por la indiada y que la salvación del país depende de los hombres del norte. Propone suprimir su larga tradición hispana y católica por el puritanismo norteamericano. México, según el autor, tiene un triple enemigo: el indio, el campesino y el párroco. No cabe duda que los revolucionarios mexicanos están imbuidos de este espíritu nordista. Por eso odian a los cristeros, ya que son muchos de ellos indios o campesinos y católicos. Tras la expulsión de los jesuitas, las regiones septentrionales del país han caído bajo la influencia protestante. Además, los protestantes norteamericanos ven con buenos ojos la Revolución Mexicana. No es para menos, pues Obregón y Calles favorecen el proselitismo protestante. En 1922 trabajan en tierra mexicana 261 misioneros protestantes y tienen 703 lugares de culto para 22,000 fieles. En 1926 solamente los metodistas tienen 200 escuelas y los protestantes controlan la Secretaría de Educación del gobierno Calles. Los católicos ven el apoyo de Theodore Roosevelt a la política de protestantización como un preludio de lo que ya ha pasado con Texas. Primero, desarticulación de la Iglesia Católica y segundo, anexión a Estados Unidos. Por tanto, la pérdida de la fe católica llevará también a la pérdida de la patria. En los archivos que se conservan de Calles, todavía pueden encontrarse numerosos telegramas de iglesias protestantes norteamericanas felicitándole por su dureza contra los católicos. Asimismo, también pueden encontrarse telegramas de los socialistas españoles o de la masonería. La masonería acaba jugando un papel fundamental en la revolución. Portes Gil, presidente del país, llega a proclamar: en México el Estado y la masonería son una misma cosa. Masonería y Estado están tan indisolublemente unidas que nadie puede ocupar un cargo de relevancia en el gobierno sin ser masón. Gobernadores, ministros, senadores, diputados y generales están relacionados, de cerca o de lejos, con las logias. Portes Gil es gran maestro. De 1933 a 1934
también lo es el presidente Ortiz Rubio, y destacados generales que deciden la política mexicana, como el general Cárdenas. La masonería, que ha estado permitida durante la época de Porfirio Díaz, pero controlada y restringida, recobra su época de esplendor a partir de 1914. Obsesionados por eliminar al clero romano, conceden a Calles la medalla del mérito por su obra educativa antirreligiosa, e incluso la Logia del Valle de México organiza una manifestación pública en respaldo a su política. Las logias regulares e irregulares desfilan por la capital con sus estandartes. El 25 de agosto de 1927, el gran comendador Rojas de México telegrafía al presidente Coolidge: el nombre del antiguo y aceptado rito escocés de esta nación, en el de la masonería mexicana en general, le presentamos nuestro reconocimiento por su firme posición a rehusarse participar en el llamado conflicto católico mexicano. Los temores de los católicos no son infundados. Disponen de las actas del Congreso Masónico de Buenos Aires de 1906, que proclamaba la necesidad urgente de combatir a la Iglesia Católica. Con motivo de la Sexta Conferencia Panamericana, reunida en Cuba, se recoge las declaraciones del Dr. Robert Grenfell, 20 de diciembre de 1927. Como protestante que soy y partidario de la masonería, en la lucha de exterminio contra el catolicismo, sí estamos de acuerdo masones y protestantes, y hemos impartido al régimen de Calles una ayuda leal bastante amplia. Salir del catolicismo para entrar en el amplísimo campo del protestantismo es sin duda un adelanto. Tampoco nada podría haber realizado la Revolución Mexicana si antes el ejército no hubiera estado sometido a un constante proceso de secularización e inculcación de ideas revolucionarias. Un ejemplo claro de lo que es la oficialidad mexicana es el general Joaquín Amaro, posteriormente converso, y cuya biblioteca anticlerical fue donada a los jesuitas. El general Amaro es el responsable de largos informes sobre la actitud sediciosa del clero entre 1926 y 1929. En los informes se denuncia la neurosis mística del clero, su oscurantismo y su engaño sistemático a las masas incultas de campesinos. Desde sus oficinas se publica el libro Iglesia Católica, una obra contra la Iglesia. Además, dirige 2 revistas satíricas y mordaces contra todo lo que es católico: La Patria, publicada bajo la dirección del general Cristóbal Rodríguez, y El Soldado, revista mensual donde se presentan, a modo de caricaturas, a Pío XI, obispos, sacerdotes y monjas como obsesos sexuales. La revista es difundida entre la soldadesca. Tiene Amaro sus discípulos, uno de ellos el general José Álvarez y Álvarez, colaborador del general Calles y fundador de la Confederación Nacional de Librepensadores. Profundamente anticlerical, este general se opone a la idea de que el laicismo sea neutro. En su opinión, según llega a manifestar, la labor de los profesores es destruir la religión. Por eso no es de extrañar que los arreglos fueron considerados por la masonería como un triunfo sobre la Iglesia Católica. Pocos días después de haberse alcanzado los acuerdos entre los masones Portes Gil y Marrow con el episcopado mexicano, el 27 de junio de 1929, los masones ofrecieron un gran banquete al presidente Portes Gil. En los discursos llegó a decir: mientras el clero fue rebelde a las instituciones y a las leyes, el gobierno de la República estuvo en el deber de combatirlo. Ahora, queridos hermanos, el clero ha reconocido plenamente al Estado. La lucha, sin embargo, es eterna. La lucha se inició hace 20 siglos. Yo protesto ante la masonería que mientras yo esté en el gobierno, se cumplirá estrictamente con esa legislación. Convicciones. Breves miradas a la verdad.
La ayuda ofrecida por las mujeres no está desarticulada sino organizada y sometida a innumerables riesgos. La ineficacia de la Liga Nacional de Defensa, donde se agrupaban los católicos especialmente urbanos, lleva a la consolidación de la Unión Popular y posteriormente a la formación de las brigadas femeninas de Santa Juana de Arco. Las brigadas femeninas de los hombres acudían a defender las iglesias para también defender a sus mujeres. En los orígenes de la cristiada, las mujeres mexicanas cuentan con la primera mártir, María del Carmen Robles, que muere resistiendo las deshonestas propuestas del general Vargas. El movimiento cristero encuentra en estas mujeres el sostén insustituible sobre el que se pueden forjar los mecanismos necesarios para sobrevivir. Convicciones. Breves miradas a la verdad. Santa Juana de Arco se fundan en Jalisco el 21 de junio de 1927. La iglesia acaba de canonizar a Santa Juana de Arco. 17 muchachas en Zapopan, Jalisco, fundan la primera brigada Santa Juana de Arco. Sus edades comprenden entre los 15 y los 25 años y son solteras en su mayoría. Están dirigidas por La Cristiada Mexicana, de Andrés Ascue. Mujeres cristeras. No podría entenderse las dos cristiadas sin la cooperación total de las mujeres cristeras. En agosto de 1926 habían sido las primeras y más decididas a la hora de montar guardia en las iglesias.